¿Qué significa estar en la frontera? ¿Una encrucijada? ¿Rozar un límite arbitrario? ¿Una inminente transgresión? Nos encontramos en la división geográfica de México y Estados Unidos, punto y aparte de dos realidades. También es un ejemplo de la frontera de nuestra civilización. Mucho de lo que ocurre aquí es resultado de la ceguera de las sociedades humanas, que han exigido al planeta y a sus recursos más de lo que pueden aportar. La degradación ambiental en el mundo no ocurrió de manera súbita. Se ha gestado durante más de un siglo, con nuevas máquinas que han incrementado la producción y la movilidad, y que nos han hecho pensar de manera equivocada que llegamos cada día más lejos y conquistamos nuevos territorios. Es mentira. La falta de planeación y el abuso que hacemos de los ecosistemas nos ha convertido en potenciales sepultureros de nuestra vida actual. Al mismo tiempo que aumenta la degradación, se reducen los alimentos, los servicios de los ecosistemas. Ejemplos de esto los encontramos a diario en las grandes ciudades y su mala calidad del aire, en los problemas de agua, en las pesquerías sobreexplotadas, los residuos fuera de control. En el desarrollo hotelero, Cancún, Quintana Roo, ilustra bien este caso. Una zona exitosa sin duda, pero donde jamás se pensó en la sustentabilidad. No imaginaron que los lujosos complejos turísticos serían asediados por el calentamiento global. Cuando Cancún se hizo, nadie pensó, entre comillas, de que el nivel del mar iba a estar aumentando debido al efecto del derretimiento de los casquetes polares que está pasando ahora. Efectivamente, el tema de cambio climático cuando se desarrolló Cancún a principios de los 70 era todavía un tema muy marginal, nadie lo sabía muy bien. Entonces se construyó sobre una barra arenosa de escasos 1,5 metros de altura sobre el nivel del Caribe, sobre el nivel medio del Caribe, porque es muy bonito tener un hotel, uno sale del hotel y está en el agua, ¿no? Pero nadie pensó que desde los 70s ahora el mar iba a haber subido en promedio 25 centímetros. Y 25 centímetros de ascenso del nivel del mar en una barra arenosa que tiene escasamente un poco más de 1 metro, es un 25% de incremento de altura del nivel del mar, que hace que cada vez que venga que viene una tormenta fuerte, hay una erosión que antes no había y se va la arena. Todos somos asediados por los efectos del calentamiento global, el aumento gradual y progresivo de la temperatura del planeta, resultado de la retención de radiación en la atmósfera. El incremento de la temperatura no es un cambio menor. Es el factor que determina en los océanos la dirección de los vientos, el surgimiento de tormentas y huracanes cada vez más intensos. Debemos ser sensibles a lo que está ocurriendo. El cambio climático es un hecho, no es una cuestión inventada. Estamos viendo ya los efectos. No podemos dejar las decisiones para las generaciones futuras. El cambio climático está aquí, mostrando que estamos al límite. El cambio climático y los cambios ambientales acelerados no son un problema que va a ocurrir dentro de 100 años. No son un problema de predicciones a futuro. Es una cosa que está ocurriendo hoy. Y que está ocurriendo hoy en muchas zonas de una manera notable, perceptible y acelerada. En esta frontera, la que comparten México y Estados Unidos, vemos también los efectos de la degradación. Lo confirma un estudio binacional de 47 instituciones encabezado por el Dr. Octavio Aburto, del Instituto Oceanográfico Scripps en San Diego, California.
El documento estima que para el 2080, entre 1.4 y 6.7 millones de mexicanos adultos podrían migrar a Estados Unidos porque el cambio climático amenaza con afectar la productividad agrícola y recrudecer la sequía en nuestro territorio. Un punto muy importante es la migración humana, que ahora está reflejada o contextualizada en cuestiones de búsquedas de trabajo y contextualizada más bien la migración de México a Estados Unidos. Gente que está moviéndose de sus poblados porque el agua dulce ha desaparecido o están perdiendo las sequías, las grandes sequías que estamos viendo en la región, está haciendo que también la gente esté migrando. Y esa migración en un futuro podría no necesariamente ser de sur a norte, podría ser incluso de norte a sur. El estudio también pronostica un incremento de enfermedades infecciosas como Chagas, Zika y chikungunya, además de una mayor probabilidad de extinción de reptiles locales. La frontera México-Estados Unidos presenta un panorama complejo. Y para comprenderlo mejor, nos concentraremos aquí, en este espacio. Estamos bajo el puente de San Luis Río Colorado que une a Sonora con el estado vecino, Baja California. Es el árido y caluroso noroeste de México. A lo lejos vemos fluir imágenes propias de la frontera. Hombres y mujeres en busca de mejores oportunidades. Cuesta trabajo pensar que aquí, hace décadas, fluyó un río caudaloso y refrescante, tan importante que incluso la localidad lleva su nombre. El río Colorado es un afluente que nace muy lejos de aquí, en las elevadas y escarpadas rocallosas de Colorado y Wyoming, donde hay una enorme infiltración de agua debido a los altos bosques y la presencia de glaciares. El río Colorado nace en las rocallosas, ¿no? De hecho, 90% de la precipitación de la cuenca es en las montañas rocallosas en la forma de nieve, ¿no? Entonces, de ahí viene el agua que todos usamos. Corre a lo largo de 2.250 kilómetros. Atraviesa Utah, Arizona, Nevada y California. En México solía abrirse paso en las llanuras de Baja California y Sonora para desembocar en el Alto Golfo de California, pero en nuestro territorio el río se agotó hace más de 50 años. Hoy solo quedan reductos de él. La construcción de grandes presas, principalmente en la Unión Americana, donde el agua se emplea para fines de abasto y riego, generó un cambio drástico en el ecosistema y afectó seriamente la zona, algo que rebasa a los tratados locales. En 1889, México y Estados Unidos crearon la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con el fin de regular la distribución de los afluentes comunes. En 1944, actualizaron el Acuerdo para el Río Colorado, que a la postre no resultó ser el mejor para el entorno. Si bien consideró una cantidad de recursos para abastecer a las poblaciones humanas en nuestro país, no destinó prácticamente nada para la naturaleza. Propició de este modo el desarrollo de una población fronteriza al margen del cauce de un río fantasma. El río Colorado, pues siempre se hablaba de que el río ni es colorado, o sea, un término muy claro que se maneja aquí en San Luis, y esa era como una broma. Pues simplemente nos dijeron, nuestro pueblo se llama San Luis Río Colorado porque cuando nosotros éramos chicos nadábamos aquí en el río Colorado, y ya de río Colorado no tiene nada. A pesar de esta realidad, hubo quienes jamás se resignaron a ver este espacio perdido, por lo que desde la ciencia y la sociedad han impulsado su rescate. En los años 90 lograron que los gobiernos de México y Estados Unidos revisaran el acuerdo para el manejo del agua en la zona, lo que se tradujo en el Acta 319. Planteó en principio
prevenir eventuales sequías en el lado mexicano. Sin embargo, lo más importante de ese reencuentro ocurrió 2 años después. El 23 de marzo de 2014, en la localidad de Los Algodones, en Baja California, donde se abrieron las compuertas de la presa Morelos y permitieron la salida de 130 millones de metros cúbicos de agua durante 8 semanas. Un hecho que logró que renaciera temporalmente una parte del río Colorado. El agua volvió a reclamar sus antiguos cauces y llenó de vida el lugar. Fue motivo de fiesta. En el puente de San Luis, los vecinos metieron los pies al agua y disfrutaron el momento, tal como se ha consignado en diversos trabajos documentales. El Flujo Pulso en el 2014 fue un impacto muy grande en la sociedad, en la sociedad sanluisina, porque siempre estaba la añoranza de los abuelos, la añoranza de los pioneros que hablaban sobre el agua, del río Colorado, donde pasaban a través de Pangas, de Sonora, Baja California. Entonces, el momento en que se habla de que venía agua, pues la gente no lo creía. Hubo lugares de aquí del cauce del río Colorado que vino gente a acampar para ver este acontecimiento. Pero cuando ya estaba el agua en su máxima altura, era un día de fiesta. Fue en Semana Santa, entonces fue un evento muy enriquecedor para fortalecer nuestro arraigo hacia esta zona. Después del periodo de irrigación del llamado Flujo Pulso, el río se secó. Sin embargo, a la fecha se brinda mantenimiento a ciertas zonas estratégicas, como las que resguarda la Ciénega de Santa Clara, que pertenece a la Reserva de la Biosfera Delta del río Colorado y Alto Golfo de California. Es un humedal salobre y un remanente del río Colorado. Se nutre con un canal de aguas proveniente de la frontera y que lleva algunas descargas agrícolas. Entonces, al recibir la ciénega y al depender en un 85% de agua del Vuelto, pues se vuelve la amenaza número 1, el que esa agua sea modificada en calidad, en tema de salinidad y en volumen, ¿no? Otra amenaza es, por supuesto, los residuos sólidos. Al ser las aguas de la ciénega, al ser aportadas a través de un canal, pues constantemente tenemos en la caída del Vuelto, que es en donde llega el agua aquí a la ciénega, pues tenemos problemas de residuos sólidos. Sin embargo, con las comunidades hemos detonado esfuerzos periódicos para hacer esa limpieza, ¿no? Lo cierto es que la ciénega persiste y mantiene a los conservacionistas con ánimo de que regrese el río Colorado. En 2017, México y Estados Unidos renovaron el Pacto del Agua con el Acta 323. Están viendo el modelo del Acta 319 y el Acta 323 como un ejemplo a seguir de cómo hacer colaboración para atender los retos de sequía, de cambio climático y de restauración ambiental, ¿no? Típicamente hemos olvidado, sobre todo en las cuencas desérticas, dejar agua para el ambiente, ¿no? Y ahora aquí en el Delta lo estamos recuperando y creo que ese es un modelo que se puede replicar. Para mejorar esta zona no basta con llenarla de agua. También es importante regenerarla con esfuerzos de reforestación, principalmente de álamos y sauces. La vegetación nativa devuelve al lugar la capacidad de ser un sustento para otras formas de vida. Son un refugio para las aves. Cerca de la Ciénega de Santa Clara, los especialistas monitorean la presencia de vida silvestre. Hoy encontraron un chipecelato, ave migratoria de América del Norte, a la cual miden y pesan. Evalúan su estado de salud. Tenemos anillos de diferentes tallas, dependiendo del ave y del tamaño de la patita. Y hacemos las mediciones con esta tabla. Por ejemplo, es 0A. Entonces tenemos que anotar el número de banda en todas
las hojas de los datos. Me tocó estar aquí cuando empezó la reforestación y no había muchas porque principalmente había pino salado. Entonces ahora que hay todos estos árboles nativos de álamos y mezquites, hay muchas más aves y más actividad. Se puede escuchar más cantos y observar más aves alrededor. Estos son trabajos notables y apuestan a recuperar la salud de esta región. Sí, yo creo que esta zona puede ser un ejemplo a nivel regional de lo que podemos hacer con nuestra naturaleza, ¿no? Para recuperar la vegetación nativa, para reducir erosión, reducir la parte del calentamiento, ¿no? Con la reforestación con plantas nativas y recuperar el hábitat para la vida silvestre y para la gente, ¿no? Y estamos trabajando con un parque lineal en este lugar, donde el proyecto es que tenga una sección del cauce del río Colorado, tenga agua todo el año. Sin embargo, existen otras amenazas que complican el esfuerzo por ganar terreno a la degradación. Uno de esos problemas lo entraña el muro que impulsa la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Para los especialistas, la obra que en origen propone frenar la ilegalidad, en realidad pone en jaque a la biodiversidad. El gobierno de Estados Unidos dice que se va a frenar la migración, que va a frenar el flujo de drogas y que va a frenar el terrorismo. Y la respuesta realmente es esta. El 40% de la migración indocumentada no cruza a través del muro. Cruza en forma legal y luego se queda con una visa que ya venció. Las drogas en Estados Unidos tampoco cruzan en forma aleatoria a través del muro, sino cruzan en forma subrepticia en los puertos de cruce. Y hay una creciente preocupación en Estados Unidos por las drogas que se venden sin receta y que simplemente son hechas a través de una mezcla de gente que hace la gente misma, ¿no? Y el terrorismo nunca ha sido vinculado con la frontera México-Estados Unidos. O sea que las tres razones por las cuales se dice que se tiene que construir el muro no van a ser no van a tener un resultado adecuado, pues. Como política pública es una infraestructura carísima que les va a dar un resultado muy magro. En el mundo está existiendo una degradación de la diversidad biológica. Obviamente lo que hace este muro es acelerar ese proceso, degradar esa diversidad genética y por lo mismo provocaría una serie de extinciones, principalmente debido al aislamiento. Ese aislamiento no favorece al planeta y mucho menos a la diversidad biológica. Definitivamente vamos a hacer todo lo posible para hacerles evidente lo que está ocurriendo con el planeta. Necesitamos esa colaboración. Hemos estado colaborando con los colegas de California para poder realizar estudios que nos indiquen qué reptiles, qué anfibios, nosotros trabajamos con herpetofauna, podrían migrar hacia el norte para favorecer su permanencia en el planeta, pero hay otros que podría suceder lo contrario, que se verían favorecidos con una migración hacia el sur. Entonces, este muro lo que va a hacer es impedir que estas migraciones pudieran ocurrir y acelerar muchísimo más el deterioro de la fauna y de la flora que compartimos entre estos dos sitios, California, Baja California. La más directa y más inmediata, desde mi opinión, es el aislamiento biológico. Hay muchas poblaciones que viven cruzando la frontera, el berrendo sonorense, el oso negro en Coahuila, hay una cantidad inmensa de pequeños roedores, hay muchos roedores que juegan roles importantísimos como dispersores de semillas en el desierto, como base de la cadena trófica para la fauna del desierto, etc. Y que se mueven a través de la frontera. El borrego cimarrón,
por ejemplo, entre el Pinacate, Organ Pipe, entre la Sierra de Juárez y las montañas de Borrego, los gatos en Tamaulipas, el ocelote, el yaguarundi, los gatos silvestres, el jaguar entre Sonora y Arizona. Todas esas especies van a estar amenazadas si se hace un muro del tamaño y la calidad que quiere Trump. También comprometerá la salud de ríos compartidos. El río Nogales sale de Estados Unidos, se mete a México y después en Nogales se vuelve a meter a Estados Unidos y finalmente es un tributario del río Gila en Arizona. Cruza la frontera 2 veces. ¿Qué vamos a hacer en esos cruces de ríos, por ejemplo, no? Porque sí corremos el riesgo de afectar de una manera muy, muy seria el cauce natural del río. El muro también podría recrudecer los efectos del calentamiento global que asedian esta zona de la frontera y se aprecian en el río Colorado. También estamos viendo la reducción de los casquetes en algunas montañas que inician en el Colorado. El deshielo de esa nieve forma todo lo que es el río Colorado y alimenta muchísimos estados, varios estados en la Unión Americana y llega y desemboca al Golfo de California. Toda esa conectividad desde las montañas en las Rocallosas hasta el Golfo de California provee una cantidad innumerable de economías ligadas a esa agua dulce y que cada día estamos viendo los modelos ahora con los científicos, cada día se percibe que va a haber una reducción de esos casquetes, de ese hielo, por lo tanto va a haber una reducción de agua y esa agua nos va a estar llegando con unas oscilaciones mucho mayores. Si las ciudades no se adaptan rápidamente, va a haber muchísimos impactos. Ahorita en el corto plazo por sequía, hemos estado ya en sequía por 15 años y luego además cambio climático con predicciones de reducción de flujos entre 10 y 40% en los siguientes 50 años, ¿no? Pues en este año traemos un 50% menos, pero por ejemplo el año pasado tuvimos un 140% y eso de alguna forma es precisamente esa variabilidad es lo que nos da idea de que pues algo está ocurriendo y esto está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Es evidente, estamos en la frontera de nuestra relación con el entorno. ¿Cuánto más podemos estirar la liga de la sobreexplotación? Parece que es tiempo de caminar hacia nuevos horizontes. En algunas regiones del mundo, las poblaciones han establecido una relación cordial con los ecosistemas. Esto es San José de Comondú, en Baja California. Está mucho mejor ahora que como estaba hace un siglo. La vegetación está más... Y vive un chorro de gente ahí, ¿eh? Y operan y tienen sus huertas y todo. Eso es San Miguel de Comondú, un oasis no muy lejos, 1906. Y eso es ahora. Les cuesta, pero van a ver las casas. Hay un chorro de gente viviendo ahí. Y sin embargo está más denso, más cubierto de palmas. Producen frutas y verduras que venden en La Paz, en Santa Rosalía, en Loreto, en todos lados. Es, si no una sociedad absolutamente feliz, por lo menos lo que uno llamaría un ecosistema sustentable. La realidad es que nuestras sociedades le quedan a deber al planeta. No hemos alcanzado a comprender que administrar mejor los recursos naturales y procurar los ecosistemas son la inversión más inteligente para el futuro. El planeta, la naturaleza, no respeta las fronteras que como humanos nos hemos dado. Tenemos ríos que corren entre distintos países, tenemos especies que migran más allá de las fronteras que tenemos y seguimos sin tener claro cómo vamos a lograr estos esfuerzos de adaptación y estas soluciones a este cambio climático. Estamos en la frontera y es necesario encontrar una nueva ruta en la política, la economía
y establecer una alianza con la ciencia y la conservación. Generar monitoreos binacionales sobre salud humana, sobre recursos naturales, el agua, ¿no? Por ejemplo. Otras de las ideas es cómo crear infraestructura binacional que pueda mitigar estos cambios. Por ejemplo, lo que vimos o lo que estamos viendo en el río Colorado y lo que está afectando la agricultura, que al final de cuentas esa agricultura se comparte entre ambos países. Requerimos refrescar nuestro compromiso con el planeta y plantear un nuevo camino de desarrollo que no amenace la viabilidad de nuestra civilización.